Buenas tardes y bienvenidos a FIP Gran Canaria ONER, el programa de la Federación Insular de Baloncesto de Gran Canaria. Soy Carlos Sánchez y hoy vamos a hablar de iniciación a nuestro deporte, el baloncesto. Nos acompañan esta tarde tres entrenadores, como son Daniel González, del Club Deportivo San Bartolomé de Tirajana, también estudiante de Psicología. Buenas tardes, Dani. Hola, buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros. A Pedro ti. Domínguez, Pedro Domínguez, coordinador de la Escuela del Claret y maestro también de primaria, especializado en educación física. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ti también por tu presencia. También está con nosotros esta tarde Justo Martín, del Club Baloncesto Las Palmas, profesor del curso de primero, también de segundo nivel, del curso de entrenador, en asignaturas como táctica, dirección de equipo, también ayudante esta pasada temporada con la selección canaria, cadete femenina. Muy buenas tardes, Justo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias de nuevo a los tres por estar con nosotros. Queríamos hablar hoy de iniciación al baloncesto. No suelo hacer presentaciones muy largas, pero creo que era importante darles a conocer y explicar por qué son voces autorizadas en este tema. Me gustaría, entrando ya en harina, hablar un poco de la captación. Si quieren, en el mismo orden que los acabo de presentar, Dani, ¿cómo hacen ustedes para captar jugadores para los clubes, especialmente en esas edades primeras, en esas edades de iniciación? Pues mira, te hablo un poco de esta temporada. Nosotros empezamos en septiembre a ir a colegios de la zona del sur y poco a poco, la verdad que este año la captación a nivel de coles y también gracias al tema del campus de verano, nos fue bastante bien para poder sacar equipos, sobre todo en canasta pequeña. Y por ahí, moviéndonos entre colegios, tema de escuela, durante la temporada con la escuela, pues un niño habla con su compañero en clase, pues el boom hace que venga y así captamos. Pedro. Bueno, nosotros como Club Baloncesto Gran Canaria tenemos tres ramas que nos nutren, ¿no? Está la Escuela de Liberia, las escuelas que van por todo el territorio de la isla y en concreto la del Claret, que es la que yo estoy un poco coordinando junto con Óscar Cabrera. En concreto con el Claret, pues la principal fuente de nutrición son los alumnos del propio colegio, a nivel de equipos con competición. Y en lo que es la escuelita, hemos abierto un poco más el abanico para no solo los alumnos del colegio, sino también todos los chavales que quieran acercarse por horario o por cercanía para iniciarse en el baloncesto en esas edades de 4 a 6 años. Y a partir de ahí, engancharse a los equipos federados, que ya no solo se nutren de alumnos del colegio, como era de tradición, sino que también se nutren de niños de fuera, porque el colegio ha crecido en deporte, tanto masculino como femenino, y entonces se nos hace cada vez más difícil que solo alumnos del colegio completen los equipos. Justo en el Club Baloncesto Las Palmas. Bueno, el Club Baloncesto de Palmas, vosotros sabéis que es un club muy antiguo, que tiene una gran tradición. Durante un tiempo hubo un impasse y de hace 5 o 6 años ha vuelto otra vez. Entonces, se formó en principio en todas las categorías mayores y ahora lo que está intentándose es poder sacar equipos en las categorías inferiores. Para ello, la canasta, sobre todo canasta pequeña, y para ello ya el club ha ido realizando convenios con distintos colegios para tener varias escuelas. Y entonces, bueno, poquito a poco, las lagunas que había en las categorías inferiores pues han ido rellenando poquito a poco. Y bueno, estamos contentos ahora porque ya tenemos varios equipos de esas escuelas en categorías inferiores. Saco una primera idea de los tres, la importancia del deporte, relacionarlo con las escuelas y los colegios. También eso en cuanto a captación de jugadores, quería preguntarles, captación de entrenadores y qué perfil deben tener los entrenadores para estas categorías de iniciación al baloncesto. Dani. Pues yo creo que sobre todo en edades tempranas, el entrenador o entrenadora que entrene a esos niños, niñas, debería tener ilusión por enseñar, por inculcar, transmitir valores y hacer que en esas horas a las semanas que tenga, pues se divierta, aprenda y quiera sobre todo decirle a sus padres, papá, quiero jugar al baloncesto, quiero ir a entrenar, ¿sabes?
y el perfil también que sea más vocación por parte del entrenador. Pedro, en cuanto a la Yo creo captación de que entrenadores. la parte de los entrenadores, lo más fácil es en un club como el nuestro, donde empezamos a tener una estructura piramidal, pues esos jugadores que por circunstancias dejan de jugar, pero quieren seguir vinculados en el mundo de la canasta, y nosotros vemos que por responsabilidad, por madurez, por cómo tratan a los chavales más pequeños, sobre todo en campos o en eventos que organizamos dentro del club, pues le tiramos la caña para ver si tienen ese gusanillo de pasar de la cancha al banquillo. Y si no, pues hay muchos jugadores de otros clubes que también tienen ese gusanillo y que por las estructuras de otros clubes, porque sacan menos equipos o porque no tienen los medios que gracias a Dios nosotros sí podemos disponer, pues llaman a nuestras puertas. Empiezan primero como ayudantes o como entrenadores de escuelas de niños pequeñitos y demás, con otro veterano que les va formando, y a partir de ahí pues ya pueden ir dando el salto de llevar ellos un grupo solos, por así decirlo. Pero el gran problema es lo que dice Dani, el tema de encontrar chavales motivados, ilusionados por entrenar, más que por otro tipo de motivaciones. Recojo el guante de lo que acabas de decir, Pedro, y prácticamente es una idea que pienso en voz alta y también se la lanzo a mis compañeros en el programa, en la producción y realización, Fran Arias, también en la comunicación, Federico Chico Di Cola. Deberemos tratar en un programa posterior tema de la captación arbitral. Lo acabo de pensar a colación de lo que acabas de decir, de jugadores jóvenes que muchas veces dejan de jugar, y al igual que necesitamos captar entrenadores, también necesitamos captar árbitros. Sé que en otras federaciones nacionales e internacionales es un problema, y quiero que tratemos ese tema en el futuro. Justo, perdona que te haya cortado. Ustedes, a nivel tema perfil de entrenadores, captación. Hombre, yo, como ha dicho Pedro y Dani, yo creo que la palabra, que además cuando doy clase en los cursos de entrenador, yo creo que la palabra clave que tiene que tener, la característica principal, aparte de muchas más, un entrenador de base, es tener pasión. Pasión por este deporte. Si no hay pasión, es complicado que pueda seguir ejerciendo en este tema. Y otra clave es formación. Y la formación debe partir de los clubes. O sea, nosotros, como ha dicho Pedro, se puede enganchar a algún jugador ya en edad superior que va a dejarlo, con unas ciertas características, responsabilidades y demás, pero el club y él deben intentar estar constantemente en formación. Trabajar con niños pequeñitos no es nada sencillo. Es más bien complicado que entrenar categorías superiores. Por lo tanto, yo creo que una opción, como decía Pedro, era de que empiecen ayudando a otros entrenadores de más perfil, de más años de experiencia en esas categorías hasta que puedan volar solo. Y bueno, siempre lo comparaba, que hemos estado charlando con Maite hace un rato, es muy importante en las categorías inferiores tener gente que tenga muchos conocimientos. Entonces, ver entrenadores o árbitros, como has dicho tú ahora, de un cierto nivel arbitrando o entrenando categorías de canasta pequeña, pues es un privilegio que había que intentar fomentar, ¿no? Sí, para los tres, incidiendo un poco en este aspecto, quería preguntarles, el que quiera, ¿qué diferencia hay entre entrenar a chicos tan pequeños, tan edad de iniciación y un poco mayores? El que quiera. Bueno, Pedro. yo tengo la suerte de llevar pues muchos años entrenando y entrenado desde junior hasta escuelita. Y la gran diferencia yo creo que está en el trato a los jugadores. Independientemente del baloncesto, que evidentemente a medida que va creciendo es más táctico y a nivel técnico pues pueden hacer más cosas de una mayor complejidad, el gran secreto de diferenciación está en cómo tratamos a los jugadores. Porque los pequeñitos al final muchas veces no vienen ni siquiera porque quieren. Vienen porque sus padres necesitan poner al niño en algún sitio. Y el entrenador que tenga niños pequeños tiene que ser más formador y educador que entrenador. Porque hay que educar en la disciplina, hay que educar en el respeto, hay que educar en el esfuerzo, en el afán de superación. Y si nosotros cimentamos en la base de la estructura ese tipo de valores, a votar, a pasar, a tirar, será mucho más sencillo de enseñar.
Sin embargo, en categorías superiores, como vengan niños sin esos cimientos de valores bien puestos en la mochila, es mucho más complicado reconducirlos e implicarlos en un proyecto de equipo. Entonces yo creo que la fundamental es cimentar bien la mochila de los cimientos de los valores en los pequeños. Y después el trato con los mayores, fuera de lo que es el baloncesto en sí, que es más táctico y con una complejidad mayor en la técnica, el tema del trato individual, porque a medida que crecen, pues ya no hay obligación de ponerlos a todos a jugar, los roles se van desplazando y es el respeto y la relación que tú consigas tener con esos jugadores lo que hará que se sientan implicados a pesar de que el protagonismo en la cancha recaiga en los más talentosos. ¿Están de acuerdo justo, Dani? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros no podemos olvidarnos que cuando trabajamos, sobre todo con niños pequeños, estamos tratando con personas con ese barro que son, ¿no?, un barro sin formar, y nosotros colaboramos o cooperamos con otros entornos que tiene el niño, como el familiar, por ejemplo, en ir formándolos como personas y aparte ir enseñándolos el deporte que nos toca. Pero no nos podemos olvidar en que todo tiene que ir por encima de una base de valores y enseñanza que tenemos que formar en ellos. Es muy importante también en estas edades, en las pequeñitas, en que nosotros seamos un ejemplo. Por eso hay que decir siempre de todas las directrices de los clubes, ¿no?, que los entrenadores de formación tienen que dar un ejemplo muy importante. Yo no puedo decirle, porque además somos una figura muy importante para los niños, donde se fijan en nosotros. Entonces es muy importante que demos buenos ejemplos, buenos valores para que ellos puedan seguir esos patrones, ¿no? En categorías superiores, sobre todo en profesional, que también he tenido la suerte de entrenar, tanto masculino como femenino, evidentemente hay otros fines muy diferentes a la categoría de formación, que son casi siempre competitivos. Entonces, bueno, pues ahí hay que hilar fino, también hacer sentir a los jugadores importantes y que su rol es importante, juegue más o menos, pero también hay el aspecto psicológico también es clave, ¿no?, en esas competiciones. Por eso cada vez hay más psicólogos en muchos equipos de élite, ¿no?, porque son muy importantes que ellos encajar esos jugadores profesionales dentro de un mismo grupo, ¿no? Pero bueno, todo yo creo que al final son personas y tenemos que ayudarles a formarles, tanto abajo como arriba. O sea, Dani, ¿estás de acuerdo también en esa prioridad lúdica de las categorías, sobre todo de iniciación? Muy de acuerdo tanto con Pedro como Justo. Otra cosa que creo que hay que tener un entrenador en esas edades, para entrenar esas edades, es el tema de la paciencia. Sobre todo cuando muchos entrenadores empiezan a entrenar, ya sean jóvenes o no tan jóvenes, están con enanos, pues no tienen esa paciencia de ver que cada niño tiene su aprendizaje, no todos aprenden de la misma manera, y sobre todo intentar conocerlos. La palabra clave es conectar, pero no siempre vamos a poder conectar con ellos, pero sí conocerlos y ver qué otras motivaciones fuera del baloncesto tienen para intentar llegar, ayudarles y que vean el baloncesto, como ha dicho tanto Pedro como Justo, no solo un juego, sino algo que les sirva para el futuro, unos valores, y que no nos olvidemos que al final es el futuro. Gracias a la suerte que tenemos, una pelota naranja nos puede hacer que podamos enseñar a niños y a niñas valores, no solo baloncesto, y les sirva de cara al futuro de acordarse de ese entrenador, esa entrenadora que tuvieron y les enseñaron esa forma de estilo de vida, que la verdad que hay suerte que tiene con el baloncesto. El siguiente tema que yo quería tocar y al que la conversación nos ha llevado un poco también de forma natural era el de la fidelización, cómo hacen ustedes en sus clubes, en sus escuelas para fidelizar a los jugadores. Estábamos hablando ahora, bueno, de la importancia también de ese aspecto lúdico del juego. Pedro, si quieres, por continuar ahora este nuevo orden, ¿cómo hacen ustedes para fidelizar? Yo creo que la fidelización la da el propio chaval. Desde el punto de vista en el que si tú como entrenador o como club ofreces un trabajo serio y responsable para que la familia vea valorado el
el desempeño de su hijo en esa actividad. Y por otra parte, el hijo o la hija viene, se lo pasa bien, hace amigos, ve que evoluciona como persona y como deportista y va creando en él ese sentimiento de pertenencia, yo creo que la fidelización está garantizada. Si basamos la fidelización en conseguir un título, en prometer unos minutos o en, al final, si no se logra, el sentimiento de fracaso puede generar ansiedad en el chaval. Sin embargo, si la fidelización la fundamentamos en el sentimiento de pertenencia, en los lazos de amistad, en el respeto, en el trato tanto colectivo como individual, la fidelización es natural. ¿Justo? Bueno, lo que está claro es que los clubes deben ser una segunda familia, ¿no? Es muy importante. Entonces, el niño, cuando salga de su entorno, dígase colegio, escuela, familia, de padres, hermanos y demás, vaya a un lugar donde, como ha dicho Pedro, se sienta totalmente pues, seguro, protegido y además entendido como persona, ¿no? Entonces es muy importante que ahí se sienta familia. Para ello hay muchísimas actividades de todo tipo, lúdicas, concentraciones entre los niños, entre los equipos, con los padres, invitaciones a otros tipos de clubes también para que puedan hacer convivencia. Pero lo importante es que el niño se sienta como en casa. Y da igual el resultado, da igual cómo sean los resultados entre equipos, sino lo importante es que él se sienta valorado, siempre. Los valores no solo vienen en si juegas más o menos minutos, pero eso hay que hacerlo entender a todo su entorno, sino que él tiene ya valor como persona y nosotros se la tenemos que dar. Entonces, pues poco a poco el niño se irá sintiendo a gusto en ese club y bueno, los clubes también se sentirán a gusto de que tengan esa cantidad de niños que se sientan felices con ellos, ¿no? ¿Dani? Pues la verdad que poco más que añadir a lo que ha dicho Pedro y Justo. Sinceramente lo han clavado, pero para que un niño tenga esta fidelidad a ese club donde ha empezado su etapa de baloncesto y demás, pues como hemos hablado, el tema de que el entrenador sea un ejemplo a seguir, esté en un vínculo positivo, ¿vale? Un entorno positivo para ellos, que quiera haga amistades, al fin y al cabo tener amigos en el deporte que tú haces es mucho más sencillo y nada, no mucho más que añadir, la verdad. Hemos hablado, hemos hablado de... Sí, Pedro, continúa tú si quieres, sí. No, simplemente que la fidelización de los chavales es muy fácil. Yo creo que lo realmente difícil es la fidelización de los padres y de las madres, que a lo mejor ven en su hijo la gallina de los huevos de oro y buscan el equipo competitivo en edades demasiado tempranas. Y tú ves niños que están todavía en canasta pequeña y ya han jugado en 3, 4 clubes diferentes. Eso yo creo que es una cosa también que deberíamos revisar. Como dice Justo, esto es una mesa de varias patas. Una pata son los clubes, otra pata son los árbitros y otra pata muy importante son las familias, que aportan una parte importante de este engranaje, pero que también tienen que entender cómo debe funcionar este engranaje para que los niños lo vivan como una experiencia positiva. Porque de profesionales hay 5 en toda la isla que vayan a llegar. Justo en ese sentido y seguimos, ahora se han abierto 2 melones, vamos a seguir con esa relación con los padres, con las familias, bueno, en estas edades tan iniciales en las que además, bueno, los padres tienen completamente la decisión sobre el niño, son niños muy pequeños, ¿cómo tiene que ser esa relación por parte de los clubes? ¿O cómo lo hacen ustedes? Bueno, la relación de padres, que es un tema que muchas veces es tabú, ¿no? El tema de padres. Yo creo que llevarlo a una situación natural. Yo recuerdo, el otro día lo comentaba en una charla, que cuando yo empecé a entrenar, eso significa que soy muy mayor, hace muchísimo tiempo, había padres que no sabían ni a qué deporte jugaban sus hijas. Iban al el polideportivo, allí en Andalucía, Moguer, y iban a hacer un deporte. Pero hoy en día los padres están muy implicados en las actividades que realizan sus hijos. Entonces, bueno, son parte muy importante.
Ellos te van a llevar a los niños a competir, ellos te van a los entrenamientos te lo van a llevar, les tienen que dar su desayuno adecuado para, o sea, que son una parte muy importante para nuestro deporte, ¿no? Para nuestra actividad. Por lo tanto, hay que tener una actividad natural y una relación natural. Ellos tienen que saber, evidentemente, hasta qué punto pueden llegar, porque, bueno, hay temas que son los temas técnicos, tácticos, que son parte de nosotros, los entrenadores, pero sí es verdad que tenemos que colaborar con ellos y ellos con nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto a algún padre que te puede ayudar para, no sé, para llevarte una estadística, o incluso hablábamos de jugadores mayores que se iban a retirar? Incluso hay padres que te pueden echar un cable para ese tipo, para material, para incluso conseguir un patrocinador. O sea, los clubes que a lo mejor no tenemos la posibilidad de conseguir fácilmente pues, subvenciones o dinero para poder sufragar los gastos, a lo mejor hay padres que te pueden ayudar. Yo recuerdo hace muchos años, un padre nos consiguió para un campeonato de Andalucía, pues la serigrafía y una equipación para ir a competir, porque solo nos daban uno, ¿no? En aquel momento solo teníamos una equipación. Entonces, bueno, son parte muy importante y creo que debemos de tenerlos cerca, reuniones con ellos a principio de temporada y demás, ¿no? Dentro de esa relación con los padres de la que estamos hablando, como decía Pedro, es muy importante también, entiendo, mantener más que jugador, quiero decir niño, estoy utilizando mucho la palabra niño en este caso porque estamos hablando de personas, no son solo jugadores, estamos hablando también de la importancia de lo competitivo como un añadido, no como el centro de la formación. Cuánto importante es, y continúo con Dani, mantener al niño en su entorno, algo que considero directamente relacionado en esa relación con los padres. Pues, hombre, para mantenerse en el sitio donde está, lo principal es que el niño esté cómodo, Una ¿vale? vez, quería decir eso, una vez conseguido ese sentimiento de pertenencia, esa comodidad del niño, esa fidelización, tras captarlo, es importante mantenerlo en el entorno durante cuánto tiempo al menos, ¿cómo lo ven ustedes? Pues si le puedo ceder la palabra justo a Pedro, la verdad que te lo agradecía, que tiene más experiencia que yo, sinceramente. Pedro. Mi idea sobre este tema siempre ha sido bastante aceptada, no solo por mí, sino por muchos. Yo creo que en una isla como la nuestra, los chavales tienen que seguir jugando en su club, con sus chavales, con su círculo de amistades, por lo menos hasta preinfantiles o infantiles. Eso no quita que aquellos jugadores talentosos que por diferentes circunstancias demanden un club, pues puedan recurrir mediante vinculaciones entre clubes a concentraciones, a entrenamientos, a invitación incluso a eventos para ir acercándose a esas estructuras de clubes más competitivos en categorías superiores, donde ya a lo mejor los chavales van teniendo una decisión personal de ser a lo mejor un poquito más ambiciosos en cotas más altas a nivel competitivo, pero a nivel social, a nivel formativo, a nivel de pertenencia, yo creo que hasta infantil debería mantenerse en su círculo de amistades. Ya cuando el chaval demanda por su talento o por sus cualidades un servicio que el club en el que está no le puede ofrecer, empezar a vincular y a tocar otras puertas que puedan dar esa respuesta a la demanda del chaval, pero del chaval, no de la familia. En ese sentido, justo, no sé si lo vives como una dicotomía en tu experiencia con las selecciones. Evidentemente, los niños, adolescentes ya en ese caso, incluso siendo cadetes, valoran mucho el hecho de jugar con otros jugadores, conocerlos en las concentraciones, en la preparación. Entonces, no sé si se vive un poco como una dicotomía el hecho de estar siempre en el mismo entorno durante unos años, o le ves, sobre todo en las primeras etapas de iniciación, una fuerza, una importancia muy grande. Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el niño tiene que ser, porque tenemos que recordar que la pirámide de éxito es muy, muy estrecha, o sea que no vamos a tener muchísimos jugadores que van a salir profesionales o jugadoras, ¿no? Entonces lo que tenemos que pensar desde el principio es que el niño esté o la niña estén en un lugar donde se van a sentir cómodos. Es más, donde se van a sentir cómodos y donde sean felices, donde mejor van a progresar poco a poco, ¿no?
nosotros en la selección pues hemos tenido jugadoras de clubes punteros a nivel de resultados, y también hemos tenido jugadoras que son de clubes que no han tenido esos resultados deportivos y también son de un nivel altísimo, ¿no? Entonces, como dice Pedro, hasta que no tengan esa necesidad superior de dar un salto de calidad más, cuando se vea que poco a poco ese jugador puede tener un futuro profesional, entre más feliz sea y más disfrute de todo su entorno de alrededor, más va a evolucionar en todos sentidos. Hoy que estábamos hablando antes con Maite, pues por ejemplo, una jugadora que estaba donde se sintió feliz, cuando ya necesitó o ya vio la posibilidad de poder dar un salto de calidad, bueno, pues ya se fue, ¿no? Y se fue a un sitio donde pudo entrenar más profesional. Pero yo creo que se tienen que sentir felices y más van a evolucionar en todos los sentidos. Porque nunca debemos de olvidar que un jugador o una jugadora no es solo lo que vale táctica o técnicamente, sino toda su cabeza, sobre todo, lo amoblada que sea para poder llegar arriba. Entonces es muy importante que tenga una estabilidad y una seguridad. La categoría, no te lo podría decir. Si es infantil, si es preinfantil, si es cadete, depende de dónde esté, podrá dar el salto a un club superior o no, dependiendo de la categoría, ¿no? En el baloncesto, como en casi todos los deportes de equipo, bueno, y no de equipo, adaptamos la pelota, la altura del aro, diferentes circunstancias para precisamente hacer la iniciación más sencilla, fidelizar a los jugadores y, bueno, ayudarles en todo ese proceso. Para terminar, quería pedirles a cada uno, bueno, cómo consideran que podemos mejorar ese proceso, sistemas de competición, un poco que en nuestro entorno que es Gran Canaria, me ciño a eso, cómo ven que podemos mejorar todo esto. Dani, si quieres, empezamos por ti, hemos sacado ya muchos temas, pero bueno, si quieres recalcar alguno de los que ya hemos hablado. Pues con el tema de no solo jugar competición, ¿vale? Sé que también en etapas prematuras y demás se hacen lo de escuela de la clase de Gran Canaria, que ahora no me sale el nombre, de polo, la que hacen los viernes y demás. Eduardo Polo, sí. Eduardo Liga Polo, Eduardo perdón. Polo. Pero no solo a nivel de 5x5, sino yo también, como al ser más pequeños y los niños, quieras o no, en esas edades necesitan su ego, ¿vale? Necesitan tener balón, tirar y demás, pues intentaría reducirlo a un 3x3, torneos de 3x3, 4x4, en el que cada niño tenga su protagonismo y pueda tener la pelota lo máximo posible en la mano. Pedro, bueno, creo que no lo hemos nombrado en toda la charla. Es verdad que es a partir de categorías más avanzadas, pero en Gran Canaria tenemos en esas canchas de Pepe Armas el formato de concentración, por poner otra cosa más sobre la mesa. Pedro, idea, este 3x3 que está nombrando Dani. Yo a nivel de evolucionar y de mejorar la adaptación al baloncesto, a la canasta pequeña, a mí el trabajo de concentraciones me encanta, porque los pibes conviven, las familias conviven, se respira un ambiente muy, muy sano, vamos todos a desayunar después allí al bareto, ¿sabes? Que se crea una química muy sana, que es lo que después se van a llevar los chavales, porque después tú ves que se celebra una fase final y no se distinguen las camisetas, porque están todos mezclados, porque llevan sábado tras sábado, domingo tras domingo, pues conociéndose. Las fases finales, pues a mí me sobran en benjamines y entre benjamines. Y me sobrarían en premini si la Federación Canaria quitara el Campeonato de Canarias. Pero como la Federación Canaria se inventó hace unos años el Campeonato de Canarias, pues se exige que a nivel insular tengas que hacer una clasificación para saber quiénes van y quiénes no van. A nivel de formato de reglamento, yo creo que tendríamos que sentarnos un día tranquilos y definir bien, porque se están haciendo los reglamentos para intentar proteger al jugador del mal entrenador, en el sentido de que se ponen normas para que se garantice que todos jueguen un tiempo determinado, pero no nos paramos a pensar si estos chavales, en la edad que están, en la formación que están, son capaces de aguantar esos 8 o 10 minutos sin posibilidad de cambio hasta el último cuarto, cuando en ninguna liga profesional de baloncesto veas a un jugador que te juegue un cuarto entero.
y sin embargo se lo estamos exigiendo a chavales de 7, 8 y 9 años. A mí me parece que hay que sentarse seriamente y realizar un reglamento que beneficie a los jugadores, y el entrenador que no cumpla con el factor lúdico que tienen que ser en estas edades, pues sobra en estas categorías y a lo mejor sobra en este deporte. Pero no podemos exigir a chavales de 8 o 9 años que estén 10 minutos a tope cuando no se exige en ninguna categoría superior. ¿Justo? Bueno, yo, de los 2 o 3 temas que has dicho, yo apuntaría primero, empezaría con el baloncesto. El primer deporte que se adaptó a las categorías pequeñitas fue el baloncesto, precisamente. Pero lo único que no adaptó fue el número de jugadores. Adaptó la canasta, el balón. En el fútbol, el balonmano, el vóley, pues han ido adaptando igual el tipo de material con el que practicar y el número de jugadores, que es muy importante. Entonces yo abogo o lanzo aquí la idea de que sería muy interesante, es más, ahora es olímpico, de hacer competiciones, yo le hablaría convivencia en esas categorías Benjamín, pre-Benjamín, estas chiquititas, haría convivencia de 3x3. Creo que en el 3x3 tú puedes desarrollar todo el baloncesto posible, y más en estas edades que lo importante es que jueguen y vayan aprendiendo poco a poco todos los contenidos, ¿no? Entonces yo lanzaría eso. También echo de menos esas competiciones escolares. Antiguamente, sé que algunos colegios siguen haciéndola, pero antiguamente existía mucho más el baloncesto, había las concentraciones, los intercambios escolares, ¿no? Sé que algunos clubes lo hacen, pero echo de menos que haya más tipo de concentraciones escolares, ¿no? Y el formato de competición, estoy con Pedro y con Dani en que hay categorías que no debía de existir el resultado, o sea, no debía de existir las clasificaciones. Es más, conociendo algún otro deporte, sé que en categorías Benjamín, en algunos deportes, lo que hacen es lo siguiente: hacen grupos, ¿vale? Y juegan partidos a una sola vuelta. Y cuando termina esa primera vuelta, que además la organiza una empresa paralela a la federación, la que organiza toda esa competición, si hay algún equipo que ha ganado de paliza al resto, ya no juegas en la segunda vuelta con ese equipo, se reorganizan los grupos y ahora se juntan otros grupos dependiendo del nivel que han tenido en la primera vuelta. Y así, porque todos sabemos los resultados tan abultados que tienen algunos equipos, y eso conlleva que muchos abandonos de jugadores. Entonces, bueno, vuelves a equilibrar otra vez y, bueno, dar un aliciente a todos los niños para que puedan competir. Y eso yo creo que es lo importante, o tipo convivencia final, de fiesta final, de competición, regalos a todos, aunque no tenga que ver con el resultado. Como ha dicho Pedro y Dani, yo creo que el resultado en esas categorías sobra, y lo importante es que se diviertan y hagan esas convivencias todos, ¿no? Más o menos hemos puesto sobre la mesa todos los temas que queríamos tocar, pero sí que, bueno, les abro los micros, total libertad. No sé si hay algún tema que se les quede en el tintero y quieran tocar antes de cerrar. Pedro, Dani, Justo. Nada, yo bueno, solo decir que no nos olvidemos que es muy importante, que aquí estamos de acuerdo todos, pero no nos olvidemos que estamos con personas en formación, y que es muy importante de tener claro y de intentar ser buenas personas con ellos y bueno, enseñar esos valores necesarios. Y al final lo importante es que el día de mañana, cuando esos niños nos vean, esas niñas nos vean, pues nos miren con alegría, no con rechazo, ¿no? Y yo siempre digo que nosotros los entrenadores somos un pequeño eslabón en la vida deportiva de un jugador o de una jugadora, y lo que tenemos que hacer es no cortar la cadena, sino seguir siendo ese eslabón, un eslabón más en su vida personal y deportiva. Pues sin más, yo lo que sí quiero es agradecerles que hayan estado hoy con nosotros. Considero que ha sido muy interesante la charla. Por supuesto, como les decía antes, los clubes tienen su espacio. Sí, Pedro. No, perdona, es que estaba esperando que terminara justo, que a mí me parece muy importante también el que seamos empáticos y nos pongamos en el lugar de los demás. Porque hemos hablado de los entrenadores en formación, de la paciencia y demás, y muchas veces somos los propios entrenadores los que no nos damos cuenta de que hay muchos árbitros que están en formación y que sin ellos tampoco podríamos disputar competiciones.
Entonces yo creo que tenemos que hacer todos un poquito de revisión personal hacia adentro y ver que todos los eslabones que dice justo de esta cadena, la familia, los jugadores y las jugadoras, la federación, los árbitros y los entrenadores, pues intentar sumar, que a veces nos vemos como enemigos y se supone que todos estamos aquí para hacer crecer este deporte en la isla y que los jugadores y jugadoras que disfrutan de este deporte pues salgan mejores personas y mejores deportistas una vez acabe cada temporada. Y eso no es un trabajo solo de un eslabón, sino que tenemos que mirarnos todos con un poquito más de empatía. Agradezco mucho ese último comentario, Dani. No sé si quieres cerrarlo. Yo, si no, por mi parte, sí que darles las gracias. Considero muy interesante la charla. Como decía antes, por supuesto que los clubes están invitados y esta al final no deja de ser más que el espacio de los clubes, de los jugadores, de los árbitros, de los oficiales, de los padres, de todo nuestro baloncesto de Gran Canaria. Estamos este año, por circunstancias, utilizando este nuevo formato virtual, pero intentando sacarle partido. De nuevo, gracias por haber estado con nosotros. Nos veremos pronto, espero que además sea por alguna cancha. Hasta que ha llegado este FIPE Gran Canaria On Air. Volvemos la semana que viene. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, hasta luego.